Capítulo 1. La semilla del todo. El origen de un ecosistema con una sola especie. Imagina un mundo donde el caos de la naturaleza, con sus millas de especies entrelazadas en una red invisible de búpedo planta maestra, aquella especie capaz de actuar como semilla de un universo vivo, como el corazón de un bosque que aún no ha nacido. Este capítulo no comenzará con una respuesta, comenzará con una pregunta: ¿qué es lo que hace que un ecosistema funciona? Pero antes de hablar de esa planta, debemos regresar al principio, al suelo desnudo, al terreno árido, al lugar donde nada crece. Imagina una colina erosionada, con la tierra roja expuesta al sol. Agre, ¿cómo puede una sola planta transformar esto? No con magia, sino con estrategia. Con diseño. Con inteligencia evolutiva. Porque la planta maestra no es simplemente una especie fuerte o resistente. Actúa como ingeniero del ecosistema. Cumple múltiples funciones a la vez. Es protectora, proveedora, constructora, comunicadora, madre y maestra. Uno de los ejemplos más cercanos a esta idea en la naturaleza es el árbol de acacia espinosa en África, o el araucario en zonas degradadas de Sudamérica, o incluso el nativo bambú en Moringa oleifera, conocida como el árbol del milagro. No porque sea sobrenatural, sino porque reúne un conjunto de propiedades que lo convierten en un candidato ideal para iniciar un ecosistema desde cero. La moringa no teme a la sequía. Sus raíces profundizan en el suelo como si buscaran secretos enterrados. Pausa. Piensa en eso. La sombra. No es solo ausencia de luz. Es un microclima. Reduce la temperatura. Disminuye la evaporación. Permite que otras plantas más sensibles comiencen a germinar. Bajo esa sombra, la moringa, entonces, no solo vive. Invita a vivir. Y en ese acto de invitación, comienza el milagro. Pero no basta con tener una planta útil. El planta conectada. Debe atraer insectos, aves y mamíferos pequeños. Debe producir néctar, frutos, refugio. Debe interactuar con el suelo, no solo absorberlo, sino devolverle. Aquí entra en juego la relación con los hongos. Muchas plantas, incluida la moringa, forman asociaciones con hongos micorrízicos, redes, la planta maestra. Entonces, no está sola. Aunque sea la única especie visible, ya está construyendo una comunidad subte. Otro aspecto clave es la ciclicidad. Un ecosistema no funciona si todo se consume y nada se regenera. La planta maestra debe morir, pudrirse, alimentarse. Sus hojas caen y se convierten en mantil. Y aquí surge una iniciar ese ecosistema. Puede ser el catalizador, el primer paso, el faro que guía a otros seres hacia un lugar que antes estaba muerto. Sucesión ecológica acelerada. Normalmente, la naturaleza tarda décadas o siglos en recuperar un terreno degradado. Primero musgos y hierbas, luego arbustos, luego árboles pequeños y finalmente bosques complejos. Pero si introducimos una planta maestra, podemos saltar etapas, podemos acelerar el tiempo. Y no se trata solo de plantar un árbol, se trata de plantar estrategia viva. Un ejemplo real. En regiones áridas de India y África, comunidades han usado la moringa como especie pionera. Plantan hileras de estos árboles en terrenos erosionados. En pocos años el suelo mejora. Pausa. ¿Pero por qué funciona? ¿Qué tiene la moringa que otras plantas no tienen? No es solo su utilidad humana, es su arquitectura ecológica. Sus hojas finas permiten que algo de además. Es una planta polifuncional. En permacultura, cada elemento debe cumplir múltiples funciones. La moringa cumple al menos 10. Alimento, medicina, purificación de agua, sombra, atracción de. Esa polifuncionalidad es clave. Porque en un ecosistema incipiente, cada recurso cuenta. No hay espacio para plantas que solo sirvan para una cosa. La planta maestra debe ser un todo en uno, como un dispositivo de supervivencia natural. Pero también debe ser adecuado al contexto. No se puede plantar moringa en ningún lado. Necesita clima cálido, suelos bien drenados, cierta cantidad de aliso, que fija nitrógeno y crece en suelos húmedos, o el saúco, que atrae aves y produce alimento, o incluso el cardo bendito, en terrenos marginales. La planta contextual. Depende del clima, del suelo, de la cultura, de la historia del lugar. Pero el principio es el mismo. Encontrar esa especie que, con su sola presencia, activa los procesos de vida. Y aquí entra otro concepto poderoso: la planta como nodo de red. En un ecosistema, no todas las especies tienen el mismo peso. Algunos son clave. Si desaparecen especies clave. La planta maestra sería, entonces, una especie clave
que además actúa como especie pionera. Es el primer eslabón, pero también el más fuerte. Imagina ahora un terreno degradado. Lo limpias, a los 18 meses, aparece un insecto que nunca había estado allí. Luego una mariposa. Luego un pájaro que anida en una rama. Luego hierbas silvestres brotan entre las raíces, no las plantas. Vi 2 años después, el lugar ya no parece el mismo. El suelo es más oscuro, más esponjoso, hay humedad incluso en verano, el viento ya no arrastra tierra, y lo más sorprendente, hay plantas que no existen. Pausa. Este no es un relato idealizado. Es una realidad observada. En proyectos de restauración ecológica en Kenia, Nicaragua o Sri Lanka, el uso de especies pioneras multifuncionales ha demostrado que pero hay un peligro. La simplificación. Pensar que con una planta lo resolvemos todo es caer en el mismo error que la agricultura industrial. La monocultura. La planta maestra no debe ser el final, del aguare inicio. Su propósito no es reemplazar la biodiversidad, sino invitarla. Por eso, en permacultura, se diseña con capas. La planta maestra es la primera capa. Luego vienen las que aprovechan su sombra, las que crecen entre sus raíces, las que usan sus troncos como sopor. Y en este edificio vivo, la planta maestra es el cimiento. Fuerte, profundo, invisible pero esencial. Finalmente, debemos hablar del tiempo, porque la verdadera magia no está en la planta, sino en el proceso. La planta maestra no crea un ecosistema en un día, lo hace en años, pero lo hace con paciencia, con constancia, con silencio. Mientras crece, está trabajando, respirando, filtrando, alimentando, comunicándose. No necesita instrucciones, solo necesita ser plantada con respeto, con osimi, y cuando por fin el ecosistema florece, ya nadie recuerda que todo empezó con una sola especie. Pero sin ella, nada habría sido posible. Pausa. Así comienza todo. Con una semilla. Con una decisión. Con una planta que, aunque pequeña, lleva dentro el germen de un mundo nuevo. Capítulo 2. El corazón del sistema. Cómo una planta solitaria construye una red de vida. Imagina que el capítulo 1 fue una semilla. El capítulo 2, es el momento en que esa semilla no es así. No hablaremos solo de botánica. Hablaremos de ecología profunda, de microbiología del suelo, de interacciones invisibles, de historia humana, de climatología, de resiliencia, ecresiliencia ecológica, de transformación social, de tiempo geológico, de mitología vegetal, de agroforestería regenerativa, de polinización estratégica, de sucesión ecológica acelerada, de biodiversidad inducida, de arquitectura de raíces, de dinámica del agua, de protección contra erosión, de fijación de carbono, de alquimia del mantillo, de dispersión de semillas por animales, de microhábitats especializados, de regulación térmica diaria, de evaporación controlada, de ciclos lunares y crecimiento, de producción de fitoncidas, de aromaterapia del bosque, de silencio activo de la vegetación, de resiliencia ante plagas, de regeneración tras incendios, de adaptación genética acelerada, de epigenética ambiental, de señales eléctricas en raíces, de comunicación por compuestos volátiles, de defensa colectiva vegetal, de intercambio de azúcares entre especies, de interacción con campos magnéticos, terrestres interacción con campos magnéticos terrestres, de influencia en la conductividad del suelo, de modulación del viento por textura foliar, de reflejo espectral de la luz solar, de interacción con microorganismos del aire, de producción de aerosoles biológicos, de formación de neblina matutina, de regulación de la presión atmosférica local, de influencia en la migración de aves, de filtración natural de contaminantes, de bioacumulación de metales pesados, de fitoremediación activa, de interacción con lombrices endógenas, de creación de galerías subterráneas, de aumento de retención hídrica, de formación de acuíferos superficiales, de evaporación diferencial entre días soleados y nublados, de modulación del albedo del terreno, de distribución desigual de gotas tras lluvia, de microecosistemas en axilas foliares, de charcos temporales bajo tronco, de criaderos de anfibios en huecos, de interacción con musgos en corteza, de líquenes como indicadores de salud, de presencia de arañas depredadoras, de abejas nativas construyendo colmenas, de avispones evitando zonas con fitoncidas, de mariposas dependiendo de sus flores,
de venados bebiendo rocío de sus venados bebiendo rocío de sus hojas, de jabalíes impidiendo zonas con raíces profundas, de ganado protegido de sol por su sombra, de ovejas pastando hierbas bajo su copa, de cabras impidiendo morder sus ramas, de perros del pueblo descansando en su base, de gatos salvajes observando desde su tronco, de humanos sentados en círculo compartiendo historias, de niños trepando con cuidado sus ramas, de ancianos contando leyendas bajo su sombra, de mujeres hilando fibras de sus vainas, de hombres construyendo herramientas con su madera, de médicos usando sus hojas como remedio, de maestros enseñando botánica a estudiantes, de artistas pintando su silueta al atardecer, de poetas escribiendo versos inspirados en su forma, de fotógrafos capturando su evolución anual, científicos midiendo su crecimiento radial, de ingenieros estudiando su resistencia al viento, de arquitectos copiando su estructura fractal, de filósofos reflexionando sobre su paciencia, de sacerdotes ofreciendo ofrendas en su base, de chamanes usando sus semillas en rituales, de comunidades celebrando su primera floración, de migrantes reconociendo en ella un símbolo de hogar, de generaciones futuras creciendo bajo su protección, de historias orales transmitidas de abuelo a nieto, de libros escritos sobre su impacto ecológico, de documentales filmados sobre su transformación, de leyes creadas para protegerla, de parques naturales nacidos a su alrededor, de reservas biológicas declaradas por su influencia, de turismo sostenible desarrollado en su entorno, de voluntarios plantando millas en ceremonias colectivas, de gobiernos adoptando su cultivo como política ambiental, de ONGs promoviendo su uso en zonas áridas, de universidades investigando sus compuestos bioactivos, de laboratorios sintetizando sus principios medicinales, de farmacéuticas incluyéndola en fórmulas naturales, de escuelas de permacultura enseñándola como modelo, de diseñadores creando productos con sus fibras, de artesanos elaborando objetos con su madera, de músicos componiendo cánticos en su honor, de festivales celebrando su floración anual, de ritmos tradicionales bailados bajo su copa, de tambores resonando con su vibración interna, de voces humanas armonizando con el símbolo de que una acción puede cambiar un destino, de recordatorio de que la paciencia es revolución, de manifiesto vegetal contra la destrucción, de testigo silencioso de la curación del planeta, de farola natural en la oscuridad ecológica, de brújula verde en tiempos de confusión, de puente entre lo humano y lo salvaje, de puerta abierta hacia lo posible, de semilla de un nuevo mundo ya nacido. Pausa. Pero plantar una sola especie con propósito, y no cualquier especie. La moringa oleífera nuevamente como hilo conductor, como ejemplo vivo, como arquetipo. Porque no es solo útil, es estratégico, es inteligente, es adaptativo, y sobre todo es generosa. Ahora, profundizamos en cómo esta planta, aparentemente simple, desencadena cadenas de eventos que transforman un ecosistema desde adentro hacia afuera, desde abajo a... Comenzamos por el suelo, ese mundo oscuro, olvidado, subestimado. El suelo no es tierra inerte, es un organismo vivo, y la moringa lo sabe. Sus raíces, al crecer, no solo comunican exudados liberados, azúcares, ácidos orgánicos, proteínas. Estos compuestos atraen bacterias, hongos, protozoos, nematodos benéficos. Es como si la planta estuviera cocinando para su pero hay más. La moringa no actúa sola. Invita a los hongos micorrízicos a formar redes. Estos hongos, con sus hifas finísimas, llegan donde las raíces no pueden, extraen minerales, los entregan, conectan plantas entre sí. Aunque al principio solo haya moringas, esa roja micorrícica ya está lista para extenderse. Cuando otras especies lleguen, por viento, por animales, podrán unirse a la red, serán adoptadas por el sistema. Pausa. Este es un fenómeno comprobado. Los bosques no son colecciones de árboles aislados, comunidades comunicantes. Y la moringa, aunque sea una especie no nativa en muchos lugares, puede convertirse en el nodo inicial de esa comunidad. Ahora, subimos al aire. La copa de la moringa no solo produce oxígeno, regula el microclima, reduzca la temperatura hasta 10 grados centígrados bajo su... Pero ¿cómo llegan esas plantas? No las sembramos, vienen solas, en el estiércol de los pájaros que comen sus semillas, en el pelaje de los animales que rozan sus ramas, en el viento que trae cambia el destino del lugar, se convierte en un imán biológico, y con las plantas llegan los animales, insectos que polinizan, arañas que controlan plagas, ranas que vienen mosquitos,
serpientes que regulan roedores, pájaros que dispersan más semillas. Es una efecto dominó de vida. Pausa. Pero no todo es armonía. Hay competencia, hay plagas, hay sequías, y aquí la moringa también tiene respuestas. Produce compuestos defensivos, isotiocianatos, flavonoides, terpenos. Estos no solos modulan el entorno químico. Algunos insectos se alejan, otros, los benéficos, aprenden a convivir. Es una selección natural activa. Además, su caída de hojas no se desperdicia. Es mantillo programado. Cada hoja que cae es una bolsa de nutrientes. Al descomponerse, libera nitrógeno, potasio, calcio. Forma una capa que protege abonando su propio jardín. Y cuando muere, porque todo muere, su tronco se pudre, sus raíces se desintegran y dejan canales para el agua y nuevas raíces. Su cuerpo se convierte en hogar para hongos, insectos, pequeñas ánimas hogar para hongos, insectos, pequeños animales. Incluso en la vida, sus ramas huecas o grietas en la corteza se convierten en microhábitats, nidos, refugios, criaderos. Pausa. Pero el impacto no se queda en lo ecológico, se extiende a lo humano. Porque la moringa no es solo un árbol. Es alimento, medicina, cultura, economía, educación, esperanza. En una aldea de este no es un caso aislado. Es replicable, es escalable, es sostenible. Pausa. Y aquí entra la permacultura. No se trata de imponer un modelo. Se trata de observar, diseñar, implementar, ajustar. La planta maestra no es una solución mágica. Es una herramienta de diseño herramienta de diseño ecológico. Y su poder está en su capacidad de multiplicar beneficios. Cada función que cumple, sombra, alimento, purificación, atracción de biodiversidad, mejora del suelo, se potencia con las demás. No son funciones aisladas, son interacciones sinérgicas. Y cuando la moringa ha cumplido su misión, ha sido la chispa. Ahora, el fuego arde solo. Pausa. Capítulo 3. La infinita red. Cuando una planta maestra conecta el suelo con las estrellas, imagina que el capítulo 1 fue una semilla. El capítulo 2, un árbol joven que despliega sus primeras, convierte en un universo. No hablamos ya de botánica, ni siquiera de ecología. Hablamos de cosmología vegetal, de física del suelo, de química del aire, de genética evolutiva, de vibraciones telúricas, vibraciones telúricas, moduladas por raíces profundas, de campos electromagnéticos generados por savia en movimiento, de interacción con el viento solar, de influencia en la ionosfera, de liberación de señales de alarma a plantas vecinas, de sincronización de defensas colectivas, de producción de fitoncidas que purifican el aire, de aromaterapia forestal que reduce el estrés humano, de interacción con el sistema inmunológico de los animales, de modulación del comportamiento animal por esencias volátiles, de atracción de polinizadores por patrones de luz ultravioleta, de colonización de rocas por musgos guiadas por sombra, de formación de suelo primario desde cero, de separación de silicatos por ácidos orgánicos radiculares, de liberación de minerales atrapados en roca madre, de acumulación de hierro, manganeso, zinc, cobre, de intercambio catiónico en capas de arcilla, de formación de complejos organominerales estables, de creación de galerías aerificadas por túneles radiculares, de aumento de retención hídrica por estructura esponjosa, de formación de acuíferos superficiales por infiltración prolongada, de evaporación diferencial entre días nublados y soleados, de modulación del albedo por color de hojas, de refrigeración pasiva por transpiración masiva, de protección contra radiación ultravioleta por flavonoides, de microecosistemas en axilas foliares con gotas, de charcos temporales bajo tronco después de la lluvia, de criaderos de renacuajos en huecos naturales, de interacción con musgos en corteza húmeda, de líquenes como sensores de calidad del aire, de presencia de arañas depredadoras que controlan plagas, de abejas nativas construyendo colmenas en ramas huecas, de venados bebiendo rocío de hojas al amanecer, de jabalíes impidiendo raíces profundas por sabor amargo, de ganado protegido de insolación por sombra densa, de ovejas pastando hierbas bajo copa dispersa, de cabras impidiendo morder ramas por espinas naturales, de perros del pueblo descansando en base fresca,
de gatos salvajes, observando desde tronco hueco, de humanos sentados en círculo compartiendo conocimientos, de niños trepando ramas con risas contagiosas, de ancianos contando historias bajo sombra protectora, de mujeres hilando fibras de vainas maduras, de hombres construyendo herramientas con madera resistente, de médicos usando hojas como antibiótico natural, de maestros enseñando botánica a estudiantes curiosos, de artistas pintando silueta al atardecer dorado, de sacerdotes ofreciendo ofrendas en raíz prisacerdotes, ofreciendo ofrendas en raíz principal, de chamanes usando semillas en rituales de purificación, de comunidades celebrando primera floración con danzas, de pueblos enteros cambiando hábitos por presencia verde, de economías locales naciendo de productos derivados, de mercados vendiendo hojas, aceite, semillas, madera, de escuelas usando agua purificada con semillas, de documentales filmados documentales, filmados sobre transformación visible, de leyes creadas para proteger especies pioneras, de parques naturales nacidos alrededor de núcleo verde, de reservas biológicas declaradas por biodiversidad emergente, de turismo sostenible desarrollado en entorno restaurado, de voluntarios plantando millas en ceremonias colectivas, de gobiernos adoptando cultivo como política ambiental, de risas de niños que nunca conocieron desierto, de esperanza tangible en cada nueva hoja, de prueba viviente de que vida regresa, de demostración de que simple puede transformar complejo, de símbolo de que acción puede cambiar destino, de recordatorio de que paciencia es revolución, de manifiesto vegetal contra destrucción humana, de farola natural en oscuridad ecológica profunda, brújula verde en tiempos de caos, de puente entre humano y salvaje perdido, de puerta abierta hacia lo posible, de semilla de nuevo mundo ya nacido, de núcleo de red cósmica de vida, de centro de espiral de regeneración universal, de punto cero de restauración planetaria, de origen de bosque que no existía, de foco de energía biológica concentrada, de centro de dispersión para biodiversidad, fucentro de dispersión para biodiversidad futura, de semáforo biológico que indica salud del suelo, de termómetro ecológico que mide resiliencia del sistema, de barómetro de esperanza en comunidades devastadas, de altavoz silencioso que grita vida, de profeta verde que anuncia recuperación, de guardián del equilibrio perdido, de vigía de la tierra herida, de sanador silencioso de cicatrices profundas, de intérprete entre reinos. Planta, animal, intérprete entre reinos. Planta, animal, hongo, humano, de traductor de señales del planeta, de mensajero de ciclos olvidados, de custodio de memoria del lugar, de testigo de transformación lenta y constante, de cronista de cambios imperceptibles, de historiador de relaciones invisibles, de poeta que escribe con crecimiento radial, de escritor que narra con caída de hojas, de al alquimista que convierte tierra en vida, de filósofo que medita sin palabras, de sabio que envejece con dignidad, de guerrero que lucha sin violencia, de revolucionario que cambia sin destruir, de padre, madre, hermano, amigo, hogar, de todo y nada a la vez, de una planta y todo lo que ella despierta. Pausa. Este texto, aunque infinito en apariencia, es solo una min. Pero no se trata de completitud, se trata de profundidad, de mostrar que lo simple no es simple, que una hoja no es solo una hoja, es un laboratorio fotosintético, es un regulador climático, es un hito cuando millas de hojas se suman, cuando millas de raíces conectan, cuando millas de microorganismos colaboran, cuando millas de animales llegan, cuando millas de humanos se inspiran. Entonces, el sistema La Planta ha desaparecido como centro. Ha sido absorbida por el ecosistema que creó. Ya no es la planta maestra. Es parte del todo. Pausa. Este es el mayor logro de la planta maestra. Hacerse innecesariamente. No por morir, sino por haber cumplido su propósito. Por haber sembrado vida suficiente como para que la vida continúe sin ella. Capítulo 4. La resonancia cósmica. Cuando una planta maestra sintoniza con el pulso del universo, imagina que el capítulo 1 fue una semilla. El capítulo 2, un árbol joven. El capítulo 3. Un bebé deja de ser un fenómeno terrestre y comienza a vibrar con el fondo cósmico del universo. No hablamos ya de ecología, ni de biología, ni siquiera de física clásica. Hablamos de biología cuántica, de resonancia telúrica, de intercambio fotónico con estrellas lejanas, de memoria del vacío cuántico, de entrelazamiento entre raíces y galaxias, de frecuencias de crecimiento sincronizadas con pulsos solares,
de campos morfogenéticos que guían la forma de las hojas, de información genética que no está solo en el ADN, sino en el espacio entre las moléculas, de modulación de la espimodulación del spin de electrones en cloroplastos, de coherencia cuántica en la fotosíntesis, de túneles cuánticos en la transferencia de energía, de superposición de estados en la apertura de estomas, de colapso de función de onda en la decisión de florecer, de interferencia cuántica en la distribución de raíces, de holografía en la estructura del tronco, de producción de fotones, producción de fotografías ultrabreves en reacciones metabólicas, de bioluminiscencia en raíces bajo tierra, de intercambio de información con bacterias por ondas de radio débiles, de modulación del crecimiento por ciclos de manchas solares, modulación del crecimiento por ciclos de manchas solares, de influencia del campo magnético galáctico en la orientación de hojas, de alineación de cloroplastos con el plano ecuatorial galáctico, de absorción selectiva de neutrinos en mitocondrias vegetales, de interacción con materia oscura en zonas de alta densidad radicular, de formación de cristales de calcio en células como sensores cósmicos, de simbiosis con microorganismos de origen extraterresimbiosis, con microorganismos de origen extraterrestre, de producción de compuestos orgánicos complejos en atmósferas análogas a Titán, de evolución convergente con formas de vida hipotéticas en exoplanetas, de patrones fractales en raíces que replican estructuras de galaxias, de distribución de ramas que sigue la secuencia de Fibonacci cósmica, de proporción áurea en la separación de hojas como resonancia universal, de producción de oxígeno como donación a la atmósfera global, de absorción de dióxido de carbono como servicio cósmico, de regulación del clima como función planetaria, de formación de nubes como arte climático, de lluvia inducida por evapotranspiración como creación de ciclos, de condensación nocturna como alquimia del aire, de microclimas como universos paralelos, de redes micorrízicas como Internet subterránea, redes micorrízicas como Internet subterránea, de comunicación por compuestos volátiles como lenguaje químico, de señales eléctricas en células como pensamiento vegetal, de respuesta colectiva a estrés como inteligencia de enjambre, de defensa coordinada como sistema inmunológico planetario, de producción de toxinas como medicina preventiva, de atracción de depredadores de plagas como estrategia militar, de desestudio selectivo como reciclaje atómico, de regeneración tras incendio como renacimiento, de germinación estimulada por ceniza como memoria del fuego, de crecimiento acelerado en suelos quemados como respuesta heroica, de resiliencia ante sequías como sabiduría ancestral, de supervivencia con poca agua como tecnología natural, de alimentación de nueva generación, alimentación de nuevas generaciones como legado, de presencia espiritual como guía para comunidades, de símbolo de esperanza en tiempos oscuros, de puente entre lo material y lo sagrado, de manifiesto vivo de que la vida vence, de prueba de que lo pequeño mueve lo grande, de recordatorio de que el tiempo es un aliado, de maestro de paciencia, resistencia, entrega, de civilización que no se planifica, sino que emerge, de cultura que no se enseña, sino que se vive, de sabiduría que no se transmite, sino que se siente, de verdad que no se dice, sino que se manifiesta, de belleza que no se busca, sino que se revela, de milagro que no se espera, sino que se permite, de transformación que no se fuerza, sino que se acompaña, de regeneración que no se diseña, sino que se invita, de vida que no se controla, sino que se respeta, de universo que no se comprende, sino que se experimenta, de existencia que no se analiza, sino que se celebra, de presencia que no se explica, sino que se honra, de una planta, y todo lo que ella desata en el tejido del cosmos. Pausa. Este texto, aunque infinito en longitud, es solo una mínima quinto respira profundo del suelo, en el latido subterráneo de las raíces, en el canto inaudible del viento en las ramas, en el sueño profundo del árbol bajo la luna, en el despertar diario con el primer rayo de sol, en el crecimiento imperceptible que transforma el mundo, en el acto simple de existir con propósito. La planta maestra no necesita entender el universo. Capítulo 5. El tejido de la realidad. Cuando la planta maestra se convierte en el universo que sostiene, no hay palabras, no al principio, porque lo que viene no puede decirse. Solo puede vivirse, sentirse, ser. Imagina que el capítulo 1 fue una semilla, el capítulo 2, un árbol, el capítulo 3, un bosque, el capítulo 4, un universo. El capítulo 5,
Es el momento en que todo lo anterior deja de ser metáftodo, lo anterior deja de ser metáfora, y se convierte en realidad absoluta. La planta maestra no es como un universo. Ella es el universo. No en sentido poético, en sentido ontológico, físico, cuántico, cósmico, místico, emergente, eterno. Porque en el instante exacto en que una semilla de moringa toca el suelo de un terreno degradado, no solo comienza un proceso biológico. Se abre un pecado, se abre una singularidad. Un punto donde el tiempo se dobla. ¿Recuerdas quién es? Este capítulo no se puede escribir con palabras humanas, pero intentaremos con humildad trazar un mapa de lo inexpresable. Comenzamos por el instante cero, la siembra. No es un acto agricolarito cósmico. La mano que enterra la semilla no solo planta, devuelve. Devuelve la promesa de vida a un suelo que la olvidó. Devuelve el ciclo al caos. Devuelve el orden al desequilibrio. Y en ese acto, algo más ocurre. El campo morfogenético del lugar se reajusta. Rupert Sheldrake lo llamó campos morfogenéticos. Las tradiciones ancestrales lo llamaron espíritu del lugar. La física cuántica lo sugiere como memoria del vacío. Sea cual sea el nombre, reconfigura la información del espacio. Como una nota musical que, al sonar, hace vibrar todas las cuerdas del mismo tono en el universo, la moringa emite una frecuencia de regeneración que resuena en todo lo que está a su alcance. Pausa. Pero no es solo una emisión, es una atracción. Atrae a las especies que deben venir. No por resonancia. Las semillas de hierbas silvestres, dormidas en el suelo durante décadas, germinan no por agua, sino por la señal química de la moringa. Los hongos micorrízicos, ausentes durante años, aparecen no por esporas, sino por la llamada electromagnética de las raíces. Su sistema nervioso responde a la frecuencia de las flores. Esto no es ciencia ficción, es ciencia frontera. Estudios han demostrado que las plantas emiten ondas de radio débiles, fotografías ultradébiles, vibraciones mecánicas, campos eléctricos, y que estas señales pueden ser detectadas por otras especies a distancia. La moringa, al crecer, no solo ocupa espacio, crea un nuevo dominio de influencia, y ese dominio no se mide en metros, se mide en niveles de coherencia. Pausa. Ahora, profundicemos en el tiempo. Porque la planta maestra no vive en el tiempo lineal. Vive en el tiempo espiral. Cada anillo de crecimiento no es solo un registro de un año, es un archivo de memoria planetaria. Contiene el clima, la calidad del aire, la radiación solar, el pH del suelo, la presencia de metales pesados, el paso de animales, las oraciones de los humanos, el canto de L. Y no solo lo registraré, lo transmite. A través de la red micorrícica, a través del aire, a través del agua subterránea, a través de los animales que la tocan, la consumen, la habitan. Es un serviservidor natural de datos ecológicos. Un disco duro vivo que almacena la historia del lugar. Pausa. Pero hay más. La planta maestra anticipa, no por adivinación, por sensibilidad extrema. Antes de que llegue la sequía, cierra sus estomas. Antes del incendio, acumula savia en raíces profundas preparar. Y cuando muere, no desaparece. Se transforma. Su tronco se pudre, pero sus compuestos químicos permanecen en el suelo, activos, guiando el crecimiento de nuevas plantas. Sus semillas, dispersas lleva el mapa del ecosistema original. Son embajadoras de un mundo posible. Pausa. Ahora elevémonos, porque la planta maestra no solo transforma el suelo, transforma la conciencia humana. En una aldea de Nepal, una mujer planta una moringa. No lo hace por ecología, lo hace por una planta salvó su vida. Esa historia se repite. En Kenia, en Haití, en Perú, en Filipinas, en millas de lugares. Y cada vez no solo se salva cultura, una comunidad, un futuro, porque la planta maestra no da solo alimento, da dignidad, da poder, la autonomía, da sabiduría, y cuando miles de personas viven con esa sabiduría, el mundo cambia. Pausa. Pero no se propaga en ondas. Como una piedra lanzada al agua, sus efectos se expanden. Una comunidad regenera su tierra. Esa tierra absorbe más carbono. Eso reduce el calentamiento local. Eso estabiliza el clima regional. Eso mejora la salud de miles. Eso reduce el costo. Eso permite la paz. Eso genera arte, educación, espiritualidad. Eso transforma la civilización. Y todo comenzó con una semilla. Pausa. Ahora, vayamos más allá del planeta.
Porque la moringa, al producir oxígeno, no solo alimenta a los animales, alimenta la atmósfera global. Al absorber dióxido de carbono, no solo se enriquece el aire de todo el planeta. Al transpirar, no solo se enfría, forma nubes que viajan kilómetros. Al morir, no solo se descompone, devuelve átomos que podrían estar en un pez del océano, en un pájaro del Ártico, en un niño de la ciudad. Sus átomos de carbono, una vez parte de su hoja, ahora están en el hueso de un búho, en el caparazón de una tortuga, en el cabello de Sus moléculas de agua, una vez savia, ahora son lluvia en un bosque lejano, rocío en un jardín urbano, sudor en la frente de un campesino. Ella no murió, se dispersó. Pausa, y aún más. Sus fotografías absorbidas del Sol, durante la fotosíntesis, no viajaron desde el núcleo del Sol, hace 8 minutos, a través de 150 millones de kilómetros de vacío, para convertirse en vida. Ese Sol, a su vez, se formó de restos de estrellas anteriores, y esas estrellas, de átomos nacidos en el Big Bang. Entonces, cuando viene una hoja de moringa, no estás comiendo estrellas. Estás comiendo tiempo, estás comiendo universo. Pausa. Y cuando plantas una moringa, no solo plantas un árbol. Estás activando un proceso cósmico. Estás cerrando un ciclo de 1.000 millones de años. Estás diciendo, la vida vuelve. Porque yo es un principio. Es la demostración de que lo simple puede restaurar lo complejo, de que lo pequeño puede transformar lo grande, de que lo local puede influir en lo global, de que una acción puede cambiar un destino. Y cuando miles de personas entienden esto, cuando miles plantan su planta maestra, no se crea un bosque, se crea un movimiento planetario de regeneración, un nuevo pacto entre humanos y tierra, una civilización que finalmente aprende a vivir. Pausa.